Hola, buena tarde. Mi nombre es Diego Fernando Rodríguez Rengifo y el día de hoy vamos a hablar de cómo los elementos abordados en el escenario dialógico contribuyen a la transformación del tejido social en torno a la educación inclusiva. Para ello vamos a empezar por precisar qué es el aprendizaje dialógico, el cual se define como el aprendizaje que depende cada vez más de las interacciones que el niño o joven establece con todas las personas de su entorno y de la multiplicidad de espacios de aprendizaje y desarrollo que existan. Lo que nos quiere decir que el aprendizaje dialógico se da por el intermedio de diálogos igualitarios en interacciones en las cuales se reconoce la inteligencia cultural de cada una de las personas. Eh, para entender un poco más este tema, eh, vamos a socializar los 7 principios que tiene pues el aprendizaje dialógico y sus características y cómo éstas se desarrollan dentro del el entorno de la escuela y de la realidad que se vive. Para ello, el primer principio nos habla de un diálogo igualitario, el cual nos habla de que la fuerza está en los argumentos y no en la jerarquía de quien habla. Es escuchar con respeto y hablar con sinceridad. Este principio, si lo llevamos al caso de la escuela, podemos decir que algunos docentes en sus aulas tienen un tono fuerte, como como de pronto de gritar a los estudiantes, eh, o se atribuye a las familias el mal comportamiento de ellos dentro de las aulas. Pero la realidad es que los estudiantes son poco escuchados y a veces no tomados en serio. Esto mismo pues ocurre con las familias, lo que genera una tensión entre las dos partes, lo que impide pues la participación muchas veces de los niños y niñas dentro de la escuela. El segundo principio nos habla de la inteligencia cultural. Esta comprende el saber académico, práctico y comunicativo, donde nos habla de que todas las personas tienen pues como la capacidad de acción y de reflexión. Si este principio lo llevamos al entorno de la aula, muchas veces pues en las aulas hay una fila mal denominada por varios docentes y directivos como la fila de los quedados. Generalmente es ocupada pues por indígenas, estudiantes en situación de desplazamiento por la violencia o por algunos otros casos. Pero la realidad pues es que es evidente la discriminación de estudiantes de distintas etnias y culturas sobre las cuales se tiene muy baja expectativa. Entonces, es importante pues como esa aclaración en la parte como se vive en la realidad. Para el tercer principio nos habla de la transformación. Educación como agente transformador de la realidad por medio de las interacciones. Este tema o este principio, si lo llevamos al aula, podemos inferir de que hay un grupo de docentes que ha dado pasos importantes por evitar la segregación y tener altas expectativas sobre los estudiantes. Pero la realidad es que estos esfuerzos todavía no tienen un impacto en la institución, por eso es importante socializarlos para que se lleven a cabo. El cuarto principio nos habla de la dimensión instrumental. Es el aprendizaje de los instrumentos fundamentales para la inclusión en la sociedad actual. Hay un grupo de docentes del área de sociales
que ha generado un trabajo en equipo para tener en cuenta los aprendizajes fundamentales que demanda la comunidad. La realidad es que sí existen esfuerzos que, si bien se están presentando solo en esta área, pueden servir como referente para otras áreas. Los directivos vienen asumiendo pues esta socialización de esta iniciativa con toda la comunidad educativa. Para el quinto principio nos habla de la creación de sentido, aprendizaje que parte de la interacción y de las demandas y necesidades de las propias personas. En las aulas o en el entorno de la escuela hay grupos de estudiantes que todavía no encuentran ese sentido a lo que aprenden, pues no le encuentran utilidad para aplicarlo o llevarlo a cabo en su vida. La realidad es que las reflexiones que se están generando entre los maestros y maestras por apostarle a un currículo inclusivo, más pertinente, aún no son claros o son incipientes y muy aislados. Entonces esto pues genera cierta incertidumbre. Para el principio referente a la solidaridad, hablamos de la participación solidaria de todas las personas de la comunidad en el proyecto educativo de la escuela. En el entorno pues educativo o en el entorno de la institución, aún en la actualidad hay muchas quejas de las familias por el poco apoyo, especialmente a los estudiantes en situación de exclusión. Estos aún siguen siendo discriminados. La realidad es que pues si bien existe el tema de solidaridad en el manual de convivencia o en el discurso de tolerancia de algunos maestros, es necesario pues hacer un trabajo concreto para generar acciones que realmente sean solidarias. El último principio, y no menos importante, nos habla de que la igualdad de diferencias, nos habla de que las mismas oportunidades para todas las personas. En el aula las filas mal denominadas la fila de los quedados están generando deserción y ausentismo. La realidad es que a veces como directivos o docentes no hay aún una conciencia del impacto que tiene el ambiente de poco aprendizaje que hay en las aulas. Pues referente a estos 7 principios y en base pues a lo anteriormente expuesto, vamos a andar un poquito más en estos principios. Con relación al principio de diálogo igualitario, existe aún incredulidad importante, especialmente en directivos, de cómo el diálogo igualitario puede incidir positivamente en las relaciones e interacciones de la escuela. Muy posiblemente esto se derive del temor de perder su autoridad o de manera como la comprenden, si basan sus diálogos en argumentos de validez y no de poder. Con relación al principio de inteligencia cultural, es común encontrar, especialmente en el grupo de directivos docentes, cómo la inteligencia académica es la que más se valora, desconociendo o dejando aparte muchas veces las experiencias culturales, especialmente de los grupos minoritarios. Con relación al principio de transformación, el principio de transformación trae a la reflexión la equidad, igualdad y libertad, que hacen que un ser humano tenga una vida digna, un currículo de mínimos
privilegia el aprendizaje de unos sobre otros. Con relación al principio de dimensión instrumental, este principio genera muchas dudas entre los directivos docentes, pues se interpreta como una instrumentalización rígida de la educación. De ahí la importancia de comprender que hace referencia al aprendizaje de instrumentos fundamentales como el diálogo y la reflexión, y de contenidos y habilidades escolares esenciales para la inclusión para la sociedad que se vive actualmente. Con relación al principio de creación de sentido, no solo los estudiantes se ven afectados por la creación de este tema, esto mismo ocurre con las familias cuando no comprenden las razones que tienen los maestros por enseñar contenidos que deben ser memorizados o que no desarrollan claramente ciertas competencias. Con relación al principio de solidaridad, para el actual contexto colombiano, aportar de un proceso de posconflicto surge un desafío para toda la sociedad y en especial para el sector educativo. Significa pasar de sálvese quien pueda a que construyamos juntos en un marco de solidaridad la Colombia que queremos, donde la vida digna de cada niño y niña juegue aspectos como el vivir bien con un proyecto de vida elegido y libre de amenazas y humillaciones. Por último, con relación al principio de igualdad de diferencias, ser diferente, pensar diferente y hacer diferente ha tenido en nuestras escuelas un costo alto y ha generado brechas sociales importantes. En lo político, en lo social, es considerado una amenaza. Apartarse de posturas que perpetúan pues la discriminación y la inequidad. A veces las escuelas pues la replican sin mayor reflexión, se puede decir. Esto pues en cuanto a la parte de los principios del escenario o el aprendizaje dialógico. Los elementos abordados en el escenario o en el aprendizaje dialógico desde la parte educativa y desde el entorno de inclusión, pues nos permiten transformar los procesos de enseñanza y de aprendizaje en las prácticas del aula y de las instituciones. Aún se requiere construir alternativas para dar respuestas a las necesidades que plantea la diversidad en cada uno de los contextos específicos en los que se debería ofrecer una educación de calidad para todos los alumnos, incluidos aquellos que presentan necesidades de apoyo educativo. Por eso se hace necesario que la escuela no ponga para el ingreso de educandos mecanismos de selección o exclusión de ningún tipo, para dar cumplimiento real a los derechos de la educación, a la igualdad de oportunidades y a la participación. Es en la escuela inclusiva donde los estudiantes disfrutan de una enseñanza acondicionada a sus necesidades y no solo para quienes presentan capacidades diversas de aprendizaje. Como conclusión, podemos decir que el desafío que representa disminuir estas brechas y desigualdades sociales que hacen parte de la realidad colombiana implica un mayor reconocimiento, comprensión e incorporación de los principios de aprendizaje dialógico como propuesta
que pueden contribuir a consolidar el sueño de una escuela inclusiva, activa en los procesos de innovación, abierta a la comunidad y participativa en la transformación del contexto institucional y social. Un sueño que se necesita el compromiso no solo de los directivos, maestros y maestras, sino también del estudiante, de la familia y de la sociedad en general. Muchas gracias.